Cronología de la saga Crono explicada. Bienvenidos a esta nueva entrega sobre la cronología de la saga Crono. Hoy exploraremos la línea de tiempo explicada de los sucesos que dan inicio a la historia de la saga Chrono Trigger y Chrono Cross. Capítulo 1, antes de 65 millones AC. Los albores del tiempo, la era anterior a Lavos. El enigma eterno, Nu. En los primeros días del planeta, cuando las montañas aún eran jóvenes y los mares apenas encontraban sus límites, ya existía una presencia que desafiaba toda comprensión. Los primeros habitantes del mundo lo llamaron Nu, una criatura de apariencia simple pero cuya existencia trascendía las leyes mismas del tiempo y el espacio. Nu apareció como un testigo silencioso de la historia, su forma azulada manifestándose en momentos cruciales a través de las eras. Los ancianos de las primeras tribus contaban historias sobre cómo, en noches de luna llena, podían ver a Nu observando desde las colinas. Su presencia transmitiendo una sensación de antigüedad que superaba incluso a las montañas más viejas. Los sabios reptites, con toda su ciencia y conocimiento, nunca pudieron descifrar la verdadera naturaleza de Nu. Sus intentos de estudio solo revelaban más misterios. La criatura parecía existir simultáneamente en múltiples puntos del tiempo, sus conocimientos abarcaban eventos que aún no habían ocurrido, y su presencia misma parecía estar entretejida con la fábrica misma de la realidad. Algunos místicos creían que Nu era una manifestación física de la conciencia del planeta, un ser creado por la Tierra misma para observar y guiar el desarrollo de la vida. Esta teoría se fortalecía por la inexplicable conexión de Nu con los eventos más significativos de la historia, apareciendo siempre en momentos de gran cambio o importancia. Otros, más inclinados hacia explicaciones tecnológicas, especulaban que Nu podría ser una creación artificial de una civilización tan antigua que su existencia se había perdido incluso en las leyendas más antiguas. Su diseño aparentemente simple podría ser una fachada, ocultando una complejidad inimaginable que le permitía navegar por el tiempo mismo. El Nu podría ser un observador de los eventos en la Tierra, vigilando el desarrollo de las especies y los cambios en el planeta. Sin embargo, otros creen que su conexión va más allá, postulando que podría estar vinculado a Lavos. Según esta teoría, el Nu actuaría como un informante para este ser cósmico, identificando planetas aptos para su llegada. Una vez que Lavos se establece en el núcleo del planeta, el Nu continuaría sirviendo como un canal de información, monitoreando y reportando los eventos que ocurren tras la llegada de Lavos. Esta conexión sugeriría que los Nu desempeñan un papel activo en el ciclo de expansión de Lavos a través del universo. El despertar de las especies inteligentes. En los valles fértiles y las planicies primitivas, dos razas comenzaron a emerger del tapiz evolutivo del planeta. Los reptites, descendientes de los antiguos saurios, desarrollaron una civilización basada en la lógica y el progreso tecnológico. Mientras tanto, los primeros humanos comenzaron a formar comunidades tribales, adaptándose a su entorno a través de la fuerza y la resistencia. El ascenso de los reptites. La civilización reptite floreció bajo el liderazgo visionario de Asala, una líder cuya brillantez solo era igualada por su determinación. Desde su centro de poder en la fortaleza Tirano, los reptites desarrollaron tecnologías que parecían décadas, si no siglos, adelantadas a su tiempo. La fortaleza Tirano se alzaba como un testimonio del genio reptite. Sus muros, construidos con una aleación metálica desconocida para los humanos, brillaban bajo el sol primitivo. En sus laboratorios, los científicos reptite estudiaban los secretos de la naturaleza, desarrollando máquinas y teorías que desafiaban la comprensión de la época. Asala estableció una sociedad basada en la meritocracia intelectual. Los reptites más brillantes eran elevados a posiciones de poder e influencia, creando un sistema que valoraba el conocimiento por encima de todo. Bajo su dirección, desarrollaron sistemas de escritura, matemáticas avanzadas, y comenzaron a comprender los principios fundamentales de la ciencia. Las tribus humanas.
Mientras los reptites construían su imperio tecnológico, los humanos seguían un camino diferente. En el Valle de Yoka, una joven líder llamada Ayla emergió como una figura legendaria. Su fuerza extraordinaria solo era superada por su astucia y capacidad de liderazgo. Yoka se convirtió en un bastión de resistencia y adaptabilidad humana. Sus habitantes desarrollaron técnicas de caza sofisticadas, aprendieron a trabajar con herramientas primitivas pero efectivas, y establecieron un sistema social basado en la fuerza y la sabiduría práctica. En contraste, la tribu de Laruba eligió un camino más reservado. Establecidos en áreas más protegidas, desarrollaron un profundo conocimiento de las plantas medicinales y las artes curativas. Su sociedad valoraba la paz y la preservación del conocimiento, manteniendo registros orales de historia y tradición que se pasaban de generación en generación. La división entre estas dos comunidades humanas reflejaba diferentes respuestas a los desafíos de la supervivencia. Mientras Yoka se preparaba para la guerra inevitable con los reptites, Laruba buscaba la preservación y la supervivencia a través del sigilo y la adaptación. El misterio de Kino. En medio de estos eventos turbulentos, la aparición de Kino en la montaña mística añadió una nueva capa de misterio a la era. Una mañana, los habitantes de Yoka encontraron a un joven de características únicas cerca de la cima de la montaña sagrada. Su llegada coincidió con una serie de fenómenos inexplicables, luces misteriosas en el cielo nocturno y vibraciones que parecían emanar de la tierra misma. Kino demostró poseer habilidades que lo distinguían de los demás humanos de la época. Su fuerza y agilidad superaban incluso a los guerreros más entrenados de Yoka, y su capacidad para adaptarse y aprender era extraordinaria. Más intrigante aún era su conexión innata con Ayla, como si el destino mismo hubiera orquestado su encuentro. Las teorías sobre Kino. Los sabios de Laruba, observando a Kino desde la distancia, desarrollaron varias teorías sobre su origen. La más audaz sugería que podría ser un viajero del tiempo, enviado desde el futuro por razones desconocidas. Sus habilidades superiores podrían ser el resultado de siglos de evolución humana concentrados en un solo individuo. Otros, notando la proximidad de su aparición al territorio reptite, especulaban sobre una conexión más siniestra. ¿Podría ser Kino el resultado de experimentos reptite en evolución acelerada? Su ubicación en la montaña mística, un lugar conocido por sus propiedades místicas y energéticas, añadía credibilidad a esta teoría. ¿Quién dejó a Kino en la prehistoria? Existen diversas teorías sobre quién pudo haber dejado a Kino misteriosamente en la montaña mística. Algunos sugieren que podría haber sido Sil, en sus primeros experimentos con viajes en el tiempo, lo que implicaría que Kino podría ser parte de algún intento temprano de manipular el pasado para influir en el futuro. Otros especulan sobre un posible proyecto Kino, similar al caso de Kid en Chrono Cross, donde Kino habría sido enviado al pasado como parte de un plan para proteger o garantizar la supervivencia de los humanos en un evento clave. También se plantea la posibilidad de que los responsables fueran humanos sobrevivientes de la línea temporal donde los reptites dominan el mundo, quienes habrían enviado a Kino como un último recurso para alterar la historia y cambiar el destino de su especie. El conflicto que definiría una era. La guerra entre especies. El conflicto entre reptites y humanos era inevitable. Dos especies inteligentes, cada una siguiendo un camino evolutivo diferente, competían por los mismos recursos en un mundo que cambiaba rápidamente bajo la influencia oculta de Lavos. La visión de Asala. Asala, desde su posición en la cima de la jerarquía reptite, veía el conflicto como algo más que una simple lucha por la supervivencia. Para ella, representaba una batalla por el futuro mismo de la evolución planetaria. Sus estudios la habían llevado a una conclusión inquietante: solo una especie dominaría el futuro del planeta. En los salones de la fortaleza Tirano, Asala compartía su visión con sus seguidores más cercanos. Hablaba de un futuro donde la razón y la tecnología triunfarían sobre el caos y la brutalidad que ella percibía en los humanos. Sus palabras resonaban con una convicción que rayaba en lo profético, aunque ni ella misma podía imaginar la verdadera naturaleza del cataclismo que se avecinaba. La respuesta humana.
bajo el liderazgo de Ayla, los humanos demostraron que la adaptabilidad y la resistencia podían ser tan poderosas como la tecnología más avanzada. La líder de Yoka comprendió que la supervivencia de su especie dependía de su capacidad para unir a las diferentes tribus. La alianza entre Yoka y Laruba, aunque tensa, proporcionó a los humanos una ventaja crucial. Mientras Yoka aportaba la fuerza militar y las estrategias de combate, los conocimientos medicinales y la sabiduría de Laruba permitían a los guerreros recuperarse y adaptarse más rápidamente. El despertar del destino. A medida que el conflicto se intensificaba, eventos inexplicables comenzaron a multiplicarse. Nu aparecía con más frecuencia, observando silenciosamente momentos cruciales de la guerra. Los chamanes de ambas tribus humanas reportaban visiones de un futuro oscuro. Viajeros del tiempo llegaron en determinadas ocasiones provocando más interrogantes entre los seres de aquella época. Mientras los científicos Reptite detectaban anomalías energéticas cada vez más frecuentes acercándose a la atmósfera del planeta. Los últimos días. En los momentos finales de esta era, cuando la tensión entre las especies alcanzaba su punto crítico, Azala tuvo su visión más clara y terrible. En los últimos días antes del despertar de Lavos, la líder Reptite comenzó a hablar de un destino ardiente que se acercaba, aunque malinterpretó la verdadera naturaleza de la destrucción que predecía. La llegada del catalizador cósmico, Lavos. El impacto que cambió el mundo. El día que Lavos llegó al planeta quedó grabado en la memoria colectiva de todas las especies. El cielo se iluminó con un resplandor rojizo, y una estela de fuego atravesó la atmósfera con una precisión que parecía desafiar las leyes del caos cósmico. El impacto no fue solo un evento catastrófico, fue el inicio de una transformación planetaria que se extendería por millones de años. Los primeros testigos describieron el evento de diferentes maneras. Los chamanes de Yoka hablaron de un dios de fuego que penetró en el corazón de la Tierra. Los observadores Reptite sobrevivientes, más analíticos, notaron patrones en la trayectoria de descenso que sugerían control e intención. La verdadera naturaleza de Lavos. A medida que los años pasaban y los efectos de la presencia de Lavos comenzaban a manifestarse, surgieron múltiples teorías sobre su verdadera naturaleza. Los registros encontrados en los laboratorios de la fortaleza Tirano sugieren que los científicos Reptite fueron los primeros en sospechar que Lavos no era un simple meteorito. La teoría del parásito cósmico ganó fuerza cuando los observadores más agudos comenzaron a notar cambios sutiles en la evolución de las especies locales. Plantas y animales comenzaron a mostrar mutaciones que parecían seguir un patrón específico, como si alguna fuerza estuviera guiando su desarrollo. Los estudios realizados por los Reptites supervivientes revelaron que la estructura biológica de Lavos era demasiado compleja para ser natural. Su caparazón, analizado a través de fragmentos encontrados en el sitio del impacto, mostraba características que sugerían un diseño intencional. Capas de material biomecánico se entrelazaban en patrones que parecían optimizados para el viaje espacial y la supervivencia en condiciones extremas. Teorías de evolución de Reptites por Lavos. Los Dragonians de Chrono Cross. Los dragones que aparecen en Chrono Cross podrían tener sus raíces en la era prehistórica de Chrono Trigger. Algunos fans teorizan que estos dragones podrían ser una forma evolucionada de los Reptites, una especie inteligente que existió en la línea temporal en la que Lavos nunca impactó la Tierra. Según esta teoría, si algunos Reptites lograron sobrevivir o evolucionar en líneas temporales alternas, podrían haber desarrollado una conexión profunda con los elementos naturales, transformándose en las entidades dracónicas que vemos en Chrono Cross. El legado de una era. La historia de la era prehistórica es más que un relato de conflicto y supervivencia. Es el testimonio de cómo las decisiones y acciones de individuos extraordinarios pueden dar forma al destino de especies enteras. Las lecciones de este periodo resonarían a través de millones de años. La presencia eterna de Nu, recordándonos que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión observando y quizás guiando nuestro desarrollo. La llegada de Lavos, demostrando que el destino de un planeta puede cambiar en un instante.
El conflicto entre reptiles y humanos, ilustrando las diferentes formas en que la inteligencia puede manifestarse y evolucionar. El misterio de Kino, sugiriendo que el tiempo mismo puede ser más maleable de lo que imaginamos. Los eventos clave de esta era culminan con la intervención del grupo de Crono en la guerra contra los reptiles y la llegada de Lavos, cuyo impacto provoca una extinción masiva que afecta principalmente a las especies del reino animal, en especial a los reptiles. Este cataclismo marca el fin de una era y sienta las bases para la evolución de la humanidad. En última instancia, esta era estableció los cimientos para todo lo que vendría después, el desarrollo de la magia, la evolución de la civilización humana, y los conflictos que continuarían dando forma al destino del planeta por eones venideros. Así concluye este capítulo sobre los eventos iniciales más importantes en la fascinante cronología de la saga de videojuegos Crono. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado prehistórico. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!